amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. Ya estamos en compañía de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos profundizaremos el debate sobre las reformas al Código Civil. En el programa anterior se dejaron planteados algunos temas que ameritan de un mayor análisis. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca, también por la radio de la Asamblea Nacional. Además, nos pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Son apenas 8 puntos los que se plantean reformar del Código Civil, pero temas sin duda muy sensibles. Estos son algunos de estos puntos, los revisamos en el siguiente reportaje. El Código Civil ecuatoriano es la norma jurídica que contiene el fundamento del derecho civil en el Ecuador. Fue aprobado el 21 de noviembre de 1857 y comenzó a regir a partir del 1 de enero de 1861. Desde su creación ha sido objeto de varias codificaciones oficiales, las últimas más importantes de 1970 y en el 2005. Actualmente la Comisión de Justicia y Estructura del Estado está enfocada en las siguientes reformas. Determinar la edad mínima para el matrimonio, definir la unión de hecho, desarrollar la institución del divorcio, identificar las causas de nulidad del matrimonio y las del divorcio, homologar sentencias de divorcios resueltas en el exterior, legislar sobre la filiación basándose en la aplicación de técnicas científicas como el ADN, regular correctamente el derecho a la identidad, regular la administración ordinaria de la sociedad conyugal y la sociedad de bienes. Causales de divorcio. Una mujer o un hombre se podrán divorciar inmediatamente por una infidelidad o si su cónyuge es sentenciado por algún delito a 10 años de prisión. Actualmente, si alguien es abandonado por el cónyuge, tiene que esperar 1 año para plantear la demanda de divorcio, y el que abandona, 2 años. En la comisión se acordó disminuir el tiempo a 6 meses para ambos casos. Administración de la sociedad conyugal. Se plantea que ésta será administrada por quienes sean las partes contrayentes, hombre y mujer, y no como ahora que se entiende que es del esposo. Esta reforma se enmarca en la igualdad de género. No obstante, si venden un bien o contraen una deuda, igual requerirán la firma del cónyuge. Menos tiempo en divorcios de mutuo acuerdo. En los procesos de divorcio por mutuo acuerdo, cuando se plantea la demanda, el juez da un plazo de 60 días para convocar la audiencia. La reforma plantea que en 10 días el juez deberá señalar la fecha. La razón de esos 60 días era por si la pareja se reconcilia o retracta. Pero según datos de la Comisión de Justicia, el 95% de las demandas de divorcio por mutuo acuerdo continúan el proceso. Y bien, con estos antecedentes iniciamos con usted, asambleísta Hernández. En el programa anterior usted planteó el divorcio sin causales. Les cuento que hemos recibido algunos comentarios a favor y en contra de su propuesta. Por ejemplo, al Facebook nos escribió Fernando Durán. Él dice: en cuanto al vínculo matrimonial y sus efectos personales, la cuestión debe ser simple. Otra cosa es la liquidación de la sociedad conyugal, la asignación de cargas económicas, deberes y derechos con respecto a los hijos. En esa materia se debe legislar con total equidad. Ahora, con estos comentarios, ¿podría explicarnos de mejor manera su propuesta, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los bienes y los hijos en un divorcio sin causales? Sí, quiero aclarar porque efectivamente esto ha generado preocupaciones no solo en las redes sociales, sino incluso también en colegas legisladores. Yo señalé, y lo vuelvo a hacer, que las reformas que se están tramitando en la comisión son importantes porque actualizan las causales de divorcio y establecen un lenguaje menos discriminatorio, más contemporáneo, mucho más actual con los problemas que vivimos. También comparto, y lo hice de manera pública, las preocupaciones que planteó Luis Fernando respecto de que la infidelidad sea asumida como una causal de divorcio. Eso efectivamente puede generar o puede prestarse para una serie de acciones que desfavorezcan a una de las partes.
Pero lo que yo señalaba, y me reafirmo en eso, es que el divorcio no debería tener causales, porque si el matrimonio es basado en el libre consentimiento, de igual forma debería ser el divorcio. Veamos lo que pasa en Argentina. Quizá mirar la experiencia comparada nos ayuda. En Argentina, se acaba de reformar el Código Civil hace apenas 15 días, establece 3 causas para la terminación del matrimonio. 1, la muerte de uno de los cónyuges. La sentencia en firme de ausencia con presunción de fallecimiento, cuando la persona está ausente. Y la tercera, el divorcio declarado judicialmente. Eso es lo que dice ahora la legislación argentina. Y establece un procedimiento. Ese procedimiento, que es básicamente lo que se establece, que puedan ponerse de acuerdo, que sería parecido a nuestro divorcio por mutuo consentimiento, o de lo contrario, la persona que propone establece una propuesta de solución respecto del tema de bienes, respecto del tema de hijos, en general de los temas de la sociedad conyugal. Si es que hay acuerdo con la otra parte, ahí el juez pone en firme esto. De lo contrario, es el juez el que sentencia. De tal manera que me parece que es importante revisar, por ejemplo, esta legislación comparada para poder ver cómo avanzamos en función de derechos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué criterio le merece esta propuesta? Usted en el programa anterior mencionaba o decía estar en contra de que se cambie la causal del adulterio por la infidelidad. Ahora, con esta propuesta de un divorcio sin causales, el problema estaría solucionado. Bueno, depende cómo se vea al matrimonio. Si el matrimonio es un simple convenio, probablemente se pueda justificar, como lo hace Virgilio, un divorcio sin causales. Pero si el matrimonio es un contrato solemne, resulta que no puede terminarse unilateralmente sin consecuencia alguna. Inclusive, en cualquier contrato, no puede uno terminar unilateralmente a menos que reconozca el pago, por ejemplo, de indemnizaciones. De tal modo que no puede ser tan fácil, porque está de por medio la familia, está otra parte que ha actuado de buena fe, y en muchos casos están de por medio también hijos y adicionalmente bienes. La discusión que está al momento desarrollándose en la Asamblea nos lleva a reflexionar sobre las causales. Y hay algunos cambios interesantes. Ya no hablamos del primero, esto es incorporar la infidelidad en lugar del adulterio, porque ese tema sí parece descabellado. Pero hay otros que de alguna manera mejoran hasta cierto punto la redacción. Antiguamente se hablaba de la sevicia. ¿Qué es la sevicia? Bueno, todos entendemos, y si vamos al diccionario podremos comprender, pero la jurisprudencia ¿qué ha dicho? En la propuesta que se hace, se desarrolla mejor, se elimina la sevicia, y allí se dice, por ejemplo, tratos crueles, cuando hay agresiones de una parte a otra. Eso está bastante bien. En el evento, por ejemplo, de aquella persona que iba a la cárcel, antes bastaba la sentencia condenándole a una persona a reclusión mayor. En la nueva disposición se establece simplemente que haya la sentencia correspondiente, con lo cual ya se podría generar, si la sentencia es mayor a 10 años, el divorcio por parte de la persona que acompaña, sea el hombre o la mujer que ha sido encarcelado. En este tema, en todo caso, el debate está abierto. Hay concepciones de un lado, de otro lado, pero lo importante es que no se le vea al divorcio como un instrumento tan fácil cuando las dos partes no están de acuerdo. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Sí, yo he reconocido que la propuesta que en este momento discute la comisión mejora lo que en este momento existe. Ya Luis Fernando ha señalado algunos aspectos. A mí me parece que un elemento importante, por ejemplo, que se incluye es el que no sea una causal de divorcio, el que el cónyuge padezca una enfermedad grave o contagiosa, porque esta está considerada como una causal para el divorcio. Me parece que eso, por ejemplo, está bien que se elimine. Hay avances, sin duda, hay avances. Pero precisamente lo que hay que mirar es que más allá de un contrato que siempre remite básicamente al tema de voluntad, hay también unas consecuencias, como bien se ha dicho, del matrimonio. Por ejemplo, el tema de los hijos. Y si es que hay un divorcio por causales, que generalmente puede ser traumático, esos hijos también van a ver que hay una parte que es responsable, que es culpable, que es acusada por la otra. Y esas partes son nada más y nada menos que su papá y su mamá. Por eso creo yo que deberíamos hacer el esfuerzo de mirar en general todo lo que tiene que ver con el derecho de familia. Creo yo que en la legislación ecuatoriana es ya anacrónica. Me parece que deberíamos hacer un esfuerzo mayor
para poder contemporizar tanto estas normas, las que tienen relación con el divorcio, pero también otras, todas las que tienen que ver, decía, por ejemplo, con el tema de la adopción, son necesarios y se deben revisar. Es necesario realizar ajustes en este momento de nuestra legislación. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. En el fondo, creo que debemos simplificar las causales. Ha habido una evolución histórica desde el primer Código Civil que se incorporó a la legislación ecuatoriana, heredero de la legislación chilena y, por supuesto, la legislación chilena inspirada en la legislación francesa y esa, pues, inspirada en otras legislaciones anteriores europeas. Simplificar, para que sea más simple, sabiendo, como dice Virgilio, que en el divorcio por causales hay una verdadera guerra judicial, y no solamente de las partes, sino de los abogados, que el uno tiene que probar, muchas veces causales casi imposibles de probar, teniendo de por medio a los hijos y a la familia. Ese tema es sumamente doloroso, y creo que si pudiéramos ahorrarnos ese trámite, creo que la contribución de la Asamblea debería ser determinante. Por ello, una simplificación de las causales, más claridad, me parece que sería uno de los mayores aportes que podemos hacer los legisladores. Con los errores, salvando los errores que ha cometido básicamente la persona o las personas que han propuesto la reforma en cuanto a las causales, como la infidelidad, por ejemplo, las otras en algo mejoran. El tema, por ejemplo, de que ya no pueda divorciarse la persona, el cónyuge sano, porque el otro está enfermo con una enfermedad contagiosa, me parece que lleva de por medio también un sentimiento de solidaridad, porque resulta muy difícil que en esos casos pueda divorciarse, aunque la norma anterior hablaba de enfermedad contagiosa. ¿Cuáles son las enfermedades contagiosas? Grave o contagiosa. 30 segundos. Que antes, o digamos ahora, porque todavía no está reformado el código, permitían entablar una acción de divorcio. Eso se elimina, que sería un tema para discutir, pensando pues básicamente en la solidaridad que puede existir entre una pareja. En todo caso, no debemos olvidar a la Constitución, y el artículo 67, en concordancia con el 68 y el 69, marcan la pauta constitucional de cómo tiene que concebirse a la familia. La familia es una célula fundamental de la sociedad según esta Constitución. El matrimonio solamente puede celebrarse entre un hombre y una mujer. La unión de hecho no tiene esa denominación, pero se entiende que es igual. Y básicamente el régimen de los bienes, también descrito en el artículo 68. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, es momento de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan. Seguimos profundizando esta propuesta de reformas al Código Civil. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, con más de su programa de debate político Tesis y Antítesis. El tema de hoy, las reformas al Código Civil, con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. ¿Qué dice la gente en la calle sobre la unión de hecho entre dos personas, sin especificar que es entre un hombre y una mujer? Aquí el reportaje. A que ya no vivan a escondidas, o sea, que tiendan a ser felices. O sea, aquí se trata de la felicidad mientras vivamos, ¿no es cierto?, aquí en este mundo. Yo no estoy de acuerdo en ninguna manera, porque así me crearon mis padres, así pienso yo, ese es mi criterio de que no debe ser. No, Dios nos ha creado hombre y mujer. Mi opinión a mí me parece muy bien, porque yo creo que el amor no es independiente de solo hombre y mujer o así como dice supuestamente la Biblia. A mí me parece que mientras hay amor entre dos personas, está bien. Porque eso ha habido desde el principio de la creación, la homosexualidad, ¿no es cierto? Dios hizo hombre y mujer, pero si se sienten bien viviendo entre personas del mismo sexo, depende de cómo se sienta cada persona. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Cómo va? Pues, va a ser entre hombres y hombres se van a casar, ¿no? E incluso, podría ser admitido esto de que se puedan unir, pero luego van a querer el derecho de adopción y van a querer otros derechos y más derechos y más derechos. Cuando uno dice ellos no tienen derecho o ellas no tienen derecho, es como que estuviéramos pensando hace 1000 años atrás. La verdad tienen que reconocer, ¿no? Tienen que reconocer porque todos somos los mismos, hombre, mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, entonces sería bueno que hagan eso.
Y bien, asambleísta Hernández, bueno, ya escuchamos a los ciudadanos y la Constitución habla ya de la unión de hecho entre dos personas, el registro civil ya lo está implementando de alguna manera. ¿Por qué es necesaria la reforma en este sentido? Porque es un tema de derechos, efectivamente. La Constitución, el artículo 67, establece que la familia en sus diversas formas es el núcleo de la sociedad y señala que para el matrimonio se requiere que sean personas de distinto sexo. Eso es absolutamente claro. Y lo mismo dice la Constitución para la adopción, que la adopción puede hacerse únicamente entre parejas de distinto sexo. No así para la unión de hecho. Creo yo que en esto efectivamente está dividida la sociedad. Unos que apoyan, otros que en cambio creen que no es adecuado. En mi caso, yo señalo que lo que dice la norma constitucional es la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial. Por lo tanto, puede existir unión de hecho entre personas de diferente sexo, pero también está autorizada, está reconocida por la Constitución cuando existe unión de hecho con personas que son del mismo sexo. Eso está permitido por nuestro ordenamiento. Y yo digo, más allá, cuando se toman estos temas, creo que siempre hay que reflexionar en primera persona. Que esto puede pasar, tener una opción sexual diferente, puede ser una opción de nuestros hijos, puede ser también una opción de las personas que están cercanas a nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un hijo o una hija que tiene una opción sexual diferente? ¿Permitiríamos que por el hecho de tener una opción sexual distinta sea discriminada en la sociedad, no tenga los mismos derechos que tenemos el resto? Me parece que esa pregunta siempre hay que hacerse en primera persona, porque eso ayuda también a que lo que finalmente se ponga en las leyes tenga que ver con la cotidianidad. Yo creo, como decía alguno de los amigos que entrevistados, si la gente es feliz uniéndose con personas del mismo sexo, eso está permitido por la Constitución y ahora debe reconocerse también en el Código Civil. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, en el programa anterior usted no estaba tan de acuerdo con esta propuesta, pero sin embargo las parejas homosexuales ya viven juntas. Bueno, conviene hacer una precisión. El artículo 222 del actual Código Civil, artículo que no fue incorporado hace 100 años, sino en la década de los 80, cuando apareció la unión de hecho, establece que esta solamente puede existir entre un hombre y una mujer, que no quieren contraer matrimonio, pero que se unen y tiene los mismos efectos que el matrimonio en cuanto a la sociedad de bienes, inclusive para temas de paternidad y maternidad. La propuesta que hace un grupo en la Asamblea es modificar el artículo 222 del Código Civil para que se diga que la unión de hecho puede hacerse prácticamente entre personas del mismo sexo. No dice así exactamente la propuesta, pero elimina que la unión de hecho sea entre hombre y mujer. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 68? Que la unión de hecho será entre dos personas, tampoco dice entre un hombre y una mujer. El artículo 67 de la Constitución, cuando habla del matrimonio, dice de manera clara hombre y mujer. Sin embargo, por el alcance del artículo 68 de la Constitución, no puede haber unión de hecho entre personas del mismo sexo. Yo estoy de acuerdo que personas del mismo sexo puedan unirse, puedan convivir, pero no pueden ampararse jurídicamente ni en el matrimonio por prohibición constitucional, ni en la unión de hecho porque el alcance del artículo 68 de la Constitución no permite que esto ocurra. Tiene que aparecer una nueva forma de sociedad, porque de eso se trata. Entonces, el esfuerzo que debe hacer la Asamblea es ofrecerles a las personas del mismo sexo la posibilidad de que jurídicamente puedan convivir sobre la base de un acuerdo, un contrato, que no puede ser el matrimonio y tampoco la unión de hecho como tal. Podría ser otro tipo de unión, porque la unión de hecho solamente ampara a aquellas personas de diferente sexo que no quieren contraer matrimonio y optan por beneficiarse en el tema económico de la sociedad de bienes y eventualmente abrir el camino para que la maternidad y la paternidad beneficie a sus hijos. Podría tener otro nombre: sociedad entre personas del mismo sexo, regular jurídicamente, y ellos se someten a ese tipo de regulaciones jurídicas. Se les hace un daño a las personas del mismo sexo el momento en que se les quiere hacer calzar en una figura jurídica como la unión de hecho que no ampara lo que las personas del mismo sexo quieren. Tan cierto es esto que en el propio artículo 68, en el inciso segundo, la Constitución dice: cuidado, la adopción solamente puede ser entre parejas de diferente sexo. De tal modo que no conviene la propuesta que hace en este caso la
la comisión me parece demasiado exagerada y no beneficia a las personas del mismo sexo, pero crea una confusión en cuanto a la unión de hecho. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿qué decir sobre este tema? Que la Constitución del 2008 está por encima de otras normas y más aún de normas que son anteriores a esta Constitución. Y cuando se hace el debate constitucional se distingue claramente la intencionalidad. Hay la posibilidad del matrimonio y el matrimonio es entre personas de diferente sexo. Pero cuando se habla de la unión de hecho, ya en la Constitución de Montecristi se piensa en que esta unión puede ser entre personas de diferente sexo, pero también del mismo sexo, que quieren unirse, que quieren vivir juntas, que quieren hacer una vida en común. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es apenas planteando que en el Código Civil se reconozca lo que ya está y lo que ya consta en la Constitución, en el artículo 68. Además, en este momento hay la posibilidad de inscribir. Y por esta serie de atavismos, creo yo, también es que muchas uniones de hecho no son inscritas. 103 me dicen que hay uniones de hecho registradas a nivel nacional y apenas 13 uniones de hecho de parejas homosexuales que están registradas. Creo yo que en esto debemos legislar en función de los tiempos, en función de las realidades, en función de que esto tiene que ver con derechos de las personas que no tienen por qué ser discriminadas. Y sobre ello también hay sentencias incluso de la Corte Interamericana que no puede establecer discriminación. Y nuestra Constitución es absolutamente clara. El artículo 11 señala que no puede haber discriminación por ninguna condición ni por ninguna razón. Pero aún viabilizándose esta reforma en este sentido, las parejas del mismo sexo no gozarían del beneficio, por ejemplo, de adopción de los hijos. ¿Y ahí no sería discriminatorio? Mire, estos temas hay que seguirlos conversando, ¿no? Miren ustedes que tenemos judicialmente, y hay una sentencia en el que se establece una orden judicial, sentencia del Ecuador del año 2010, de cambio de sexo en la cédula. Sin embargo, respecto de la adopción es muy clara la norma constitucional. Incluso ahora que se está discutiendo la posibilidad de inscribir el cambio de género, sin embargo, esto no altera la partida de nacimiento en la que consta el sexo biológico. Y la norma constitucional señala que la adopción solo puede corresponder a personas y a parejas de diferente sexo. Pero entre las familias, entre las personas que están en unión de hecho y que son del mismo sexo, también generan una serie de vínculos que, por ejemplo, si llega a faltar uno, generan complicaciones. Por eso es necesario que se reconozca bajo el estatus de la unión de hecho y eso además se establezca como un estado civil. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, esa reflexión que hace Virgilio indudablemente nos lleva a reflexionar sobre el camino, sobre la situación de la discriminación. No se trata aquí de discriminar. Hay prohibición constitucional y, por supuesto, una prohibición ética y moral. No se puede discriminar a las personas del mismo sexo que deciden, por ejemplo, unirse. Pero no se les hace ningún favor utilizando la unión de hecho para legalizar esas uniones. Cónyuges son aquellos que se unen siendo el uno y el otro de diferente sexo. No puede hablarse de una relación conyugal entre personas del mismo sexo y tampoco de sociedad conyugal. Y resulta que la unión de hecho da lugar a una sociedad de bienes y a una sociedad conyugal. Si solo diera lugar a una sociedad de bienes, no habría problema, porque dos personas se unen, ese es un contrato de sociedad, y dan lugar a la sociedad de bienes en los términos que pacten. Por ello yo creo que debemos ser más imaginativos, Virgilio, y encontrar otro camino que permita que las personas del mismo sexo puedan efectivamente crear su sociedad de bienes, tener ciertos deberes de convivencia, pero no puede ser el matrimonio por expresa prohibición constitucional y tampoco podría ser la unión de hecho, porque el artículo 68, tal como está redactado, no deja márgenes para que eso ocurra. Inclusive, lo que ha venido sucediendo y que tú mencionas en el sentido de que hay pocas inscripciones, que hay problemas, pues se debe precisamente a que no todos pueden apreciar el verdadero alcance del artículo 68 de la Constitución. Yo creo que, lejos de mí, lejos de cualquiera otro, el discriminar, pero no se puede equiparar cónyuges, hombre y mujer. Las personas del mismo sexo pueden ser pareja, pero no son cónyuges. Y la unión de hecho convierte también en cónyuges a aquellos que se unen libres de vínculo matrimonial.
Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, porque al regresar estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis. Regresamos. Continuamos, amigos, con más de su programa de debate político, Tesis y Antítesis. Programa que se reproduce por ecuadorenvivo.com y se retransmite por la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Estamos ya en nuestro bloque final y el tema de hoy, las reformas al Código Civil. Los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, en este último bloque, tienen 3 minutos cada uno para concretar sus ideas. Asambleísta Hernández, hay otro punto también que se analiza dentro de estas reformas. En el Código se plantea que las pruebas de ADN sirvan para reconocer la maternidad y paternidad. ¿Moderniza la ley y simplifica el trámite esta propuesta? Creo que sí. Ahora tenemos una serie de cuentas de establecer algunas normas que se establecen, que se plantean en el Código Civil para determinar la paternidad. Creo que ahora con la prueba del ADN se establece o se recurre a métodos científicos para poder determinar la paternidad. Sin embargo, yo había señalado en el programa anterior que aún es incompleta, que por ejemplo no consta y no se legisla, no se regula, a pesar de que en el Ecuador está permitido, todo lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción asistida. Y sin haber leído la semana anterior, ahora sí he podido hacer las opiniones de Farid Simon, por ejemplo, que aquí se decía que él veía algunos reparos. Él lo que dice es que puede ser correcta, compatible con los derechos y los medios científicos disponibles, pero que no es suficiente. Y yo comparto ese criterio. No es suficiente, porque deja, por ejemplo, de lado todos los temas que tienen que ver con la reproducción asistida. Este jurista ecuatoriano dice que, por ejemplo, ahora se puede hablar de una paternidad que es legal, que es genética y que es social. Y que en el caso de la maternidad, esta maternidad puede ser legal, genética, gestante y social. Y nos pone de cara a temas absolutamente humanos. Por ejemplo, se requieren cambios en la normativa que nos permita mirar qué pasa ahora con este tema que parecía invariable, que no se iba a poder modificar nunca. El hecho de que una madre da a luz cuando no aportó el óvulo. O en el caso, por ejemplo, de un padre que tiene problemas de fertilidad y por lo tanto acude a un banco de semen. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo logramos que no se afecten derechos? Por lo tanto, no hay que dejar de mirar también estas particularidades que son propias de la sociedad contemporánea. De tal manera que si está bien lo del ADN, eso nos permite establecer nuevas reglas para poder determinar la paternidad, pero es insuficiente y habría que mirar estos otros problemas. Creo yo que hay otros también que deben mirarse en la reforma del Código Civil. El tema de la adopción, yo insisto que es un tema que no está suficientemente tratado. En este momento, en general, tenemos normas bastante arcaicas respecto del derecho de familia, pero si uno revisa las normas del Código Civil y las normas del Código de la Niñez, va a encontrar que tienen disposiciones contradictorias. Si bien el propio Código establece que prevalece la legislación especial, pero hay normas en el Código Civil que son diferentes respecto de los requisitos, respecto de la condición, respecto de la edad con la que se puede adoptar. Y yo vuelvo a insistir, creo que habría que pensar en el mecanismo a través del cual, cuando hay familias recompuestas, y sobre todo el padre o la madre biológicos no cumplen adecuadamente su papel, también creo yo que habría que permitirse judicialmente que esa familia recompuesta pueda adoptar a la totalidad de los hijos, cuando no existe por parte del padre o la madre biológicos, no existen el cumplimiento de su responsabilidad. Creo yo que en esos casos también habría que pensar, por ejemplo, en la figura de la adopción. Me parece que sobre esto hay que seguir discutiendo, debatiendo, pero es un tema sin duda importante porque tiene que ver con los derechos de las personas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, respecto de las pruebas de ADN, usted en el programa anterior citaba que no era el mejor mecanismo para las pruebas de paternidad y maternidad. ¿Por qué? Bueno, no, es indudablemente, por ahora, uno de los instrumentos científicos o mecanismos que están fuera de toda duda. Lo que yo cuestionaba era la forma como se ha redactado en los diversos artículos de la reforma la utilización del ADN. Algunos temas sobre
este asunto. En primer lugar, ya es imprescriptible la acción de paternidad, así como lo es también la de maternidad. Actualmente prescriben en 10 años. Existe una sentencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la identidad que de una u otra manera abrió la puerta para que esa prescripción de 10 años no se aplicara. Sin embargo, el hecho de que se diga que serán imprescriptibles las acciones de paternidad y maternidad pueden generar conflictos de nunca acabar. Cuando veamos que alguien quiere que se saquen huesos del ataúd, pasados algunos años, para ver si era padre o madre de una persona. Primer tema. Segundo, en la reforma se señala que si la jueza ordena la prueba del ADN y la persona no se hace, se presume ya la paternidad o maternidad, sin lugar a discusión. Y el otro tema que yo, de alguna manera, considero que no se encuentra debidamente redactado, es el que dice que la única manera de impugnar la paternidad es el ADN. Bueno, ¿qué pasa, como señalaba Virgilio, con aquellos que no son hijos de sangre, sino aquellos que son hijos por adopción, o aquellos que finalmente resultan hijos bajo alguna de las otras fórmulas que en el Ecuador todavía no se aplica, pero sí en otros países? ¿Cómo se va a impugnar en el caso del adoptado? El ADN no sirve para nada en ese caso, porque él es hijo, ella es hija, él es padre, ella es madre, por un tema legal. De tal modo que esa redacción del artículo 26 del proyecto, a mi modo de ver, debería modificarse, porque va a generar algunos problemas indudablemente graves. Y luego hay otros relacionados con los herederos, que aquellos que son hijos de sangre podrían impugnar el derecho a heredar de aquellos que no son hijos, indudablemente por razones genéticas. Y eso es injusto, porque como hemos visto puede haber hijos por adopción, que no son necesariamente hijos por filiación genética, que quedarían de alguna manera desprotegidos dentro de un conflicto. En este punto es importante que legislemos de acuerdo con los tiempos, que nos modernicemos, pero tiene que ser tan precisa la redacción para no destruir aquello que de alguna manera ahora ayuda a determinar las filiaciones, y a la larga no dejemos en la desprotección a muchas personas que no necesariamente están vinculados por razones genéticas, sino por razones de índole legal. Todo el derecho sucesorio y de adopción tiene que, por ejemplo, revisarse. Así es, pero manteniendo las instituciones fundamentales, pero en este caso yo creo que hay algunos errores de redacción. Es cuestión de precisar. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Las causales para el divorcio, el reconocimiento de las uniones de hecho, así como las pruebas de ADN para reconocer la maternidad y paternidad han sido hoy los puntos de debate como parte del análisis a las reformas al Código Civil. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana. Agradecemos como siempre la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.